Alfredo Sfeir Yunis tiene 66 años, es economista, se formó en las universidades de Chile, Rhode Island, Wisconsin y Harvard. Desde 1976 trabajó en el Banco Mundial, llegó a ser director de la oficina del organismo en Nueva York y Ginebra, en Suiza. Entre 1996 y 2003 fue el representante especial de esta institución ante Naciones Unidas y la Organización Mundial de Comercio. Es además presidente del Instituto Zambullen para la Transformación Humana, fundado en 2005 en Washington, con filiales en Portugal, Bélgica y Chile. Desde abril de este año es el candidato presidencial del Partido Ecologista Verde. Está con nosotros a esta hora Alfredo Sfeir. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Entremos en materia, pues. Ya pues. Bueno, usted se ha definido como un hombre que impulsa el ámbito ecológico como primacía, digamos, para el desarrollo del país. Esa es su impronta más potente, digamos. Ahora, cuando uno observa los sondeos de opinión pública, tiene una baja adhesión, entonces uno se pregunta, bueno, ¿se tratará de una candidatura testimonial? ¿Se tratará de una intención, digamos, de influir, pero sabe que no va a ganar? ¿Cuál es la percepción que usted tiene? Mire, eso de las encuestas que llevan al medio ambiente como algo no al tope de la encuesta, yo creo que en el fondo es parte de lo que nosotros tenemos que explicar, es parte de lo que nosotros tenemos que entregarle en esta campaña a la gente, porque realmente el aspecto de seguridad ciudadana tiene mucho que ver con lo verde, tiene mucho que ver con las ciudades, tiene mucho que ver con los espacios, tiene que ver con la parte física, tiene que ver con el empleo decente. Por lo tanto, yo creo que lo fundamental en nuestra campaña es tener este objetivo como central, que es no solo la ecología, es la sustentabilidad, que va más allá de lo simplemente ecológico, también lo económico y lo social. Y creo que muchos de los objetivos a los cuales se han planteado hoy día en esta campaña, por esta campaña como por otra, nunca se van a poder cumplir si no tenemos este objetivo central de lo sustentable. ¿Se considera usted, Alfredo Sfeir, con Roxana Miranda, Marcel Claude y Marco Enrique Jominami, se considera que ustedes apuntan a un electorado de izquierda desilusionado del modelo socioeconómico del libre mercado? ¿Por qué dentro de estos 4 candidatos usted sería el que daría mejores respuestas? Yo creo que no solo estamos apuntando a una ciudadanía que está desilusionada, yo creo que estamos apuntando a toda la ciudadanía, en el sentido de que las propuestas nuestras sobre salud, sobre educación, sobre ordenamiento territorial, sobre energía, sobre vivienda social, son para toda la gente. Yo creo que este no es un tema de buscar a los desilusionados de la política. Naturalmente hay un porcentaje muy alto de personas que no votan, no quiere votar, y hay que darle una razón para votar, y nosotros le estamos dando este otro camino, que es el camino de una sociedad sustentable con una ciudadanía empoderada. Ahora, nosotros pensamos que es muy importante esta candidatura porque, en primer lugar, pone en cuestión a un sistema económico que existe hoy en Chile, que es la causa de la inequidad, que es la causa de la destrucción ambiental y la baja en la calidad de vida. Y por lo tanto nosotros estamos proponiendo este sistema, esta nueva visión, y creo que por ahí tienen que ordenarse todas las medidas, todas las propuestas, porque de lo contrario las propuestas aparecen como una ensalada mixta de muchas cosas, pero sin un enfoque fundamental como la nuestra. ¿Y con qué candidatos presidenciales usted, en caso de pasar a la segunda vuelta, buscaría establecer alianzas? Nosotros vamos a buscar alianzas con todos los que están detrás de este sistema de sustentabilidad, y creo que hay un gran apoyo en eso de muchas candidaturas. Por lo tanto, nosotros lo que estamos poniendo frente a nosotros es un programa de unidad nacional detrás de este concepto de poder lograr que recuperemos la salud. Y no solo tengamos un sistema para paliar enfermedades, que cuando hablemos de educación en un sentido estratégico e integral, no solamente hablando de cosas funcionales. Cuando hablamos de la agricultura, no solo estamos hablando de una agricultura industrial, sino de la familia agrícola, de pequeños agricultores, de la agricultura orgánica. Cuando hablamos de la alimentación, ¿no es cierto?, no solo de comer comidas chatarra, comidas con transgénicos, o sea, realmente aquí el tema está en buscar las alianzas que nos permitan, los pactos que nos permitan el cumplimiento de una visión diferente al país y que tiene un aspecto programático bastante consistente y bastante claro. Señor Sfeir, llama la atención que usted tenga esta propuesta donde hay una gravitación sustantiva del Estado, cuando usted formó parte del Banco Mundial durante 29 años y cuyo organismo, digamos, creado por allá por 1944,
propende a la liberalización del comercio, hay proyectos de infraestructura, por ejemplo, con implicancia ambiental, hay impulso de hidroeléctricas que han desplazado al mundo indígena en muchos lugares del mundo. Entonces, ¿cómo se entiende que usted plantee más Estado cuando ha trabajado en un organismo prácticamente la parte esencial de su vida que propicia el sector privado como el gran actor, digamos, del desarrollo? En primer lugar, yo no soy el Banco Mundial, fui un funcionario del Banco Mundial y como funcionario no necesariamente estuve de acuerdo con todo lo que hace el Banco Mundial. De hecho, cuando uno se mete en los temas ambientales, cuando uno está en el ámbito de la sustentabilidad, naturalmente está ahí porque el mercado no es capaz ni de corregir estas cosas automáticamente. Por lo tanto, el rol del Estado, ¿me entiendes?, es muy importante. Eso no significa que uno sea estatista, que es otro tema muy diferente. Yo no soy de los que está proponiendo que todo quede en manos del Estado, pero naturalmente el Estado es el garante del bien público y por lo tanto parte del bien público es un medio ambiente limpio, es agua para beber, es aire para respirar de una forma adecuada. Lo mismo la salud. El Estado tiene que jugar un papel en eso. En la educación el Estado tiene que jugar un papel. Pero eso no significa de que si yo haya trabajado... Fue una especie de Toribio el náufrago en el Banco Mundial. No Toribio el náufrago, porque realmente hoy día existe una vicepresidencia de sustentabilidad en el Banco Mundial, en que el Estado... El Banco Mundial, de hecho, es una organización que trabaja con los gobiernos. No es una organización que solo trabaja con los empresarios. Pues imponen las políticas de los países ricos. Claro, eso es verdad. Que son los que mandan ahí. Sí, eso es verdad. Y yo creo que muchos de los países ricos han reconocido también el rol del Estado. Piense usted en Europa, piense usted en los Estados Unidos. Pero quiero decirle de que eso no significa de que toda la gente piense de la misma manera. Y por lo tanto creo que esa conexión merece aclaratoria, pero no necesariamente se aplica a nuestra candidatura. Pero uno no trabaja en un lugar donde no comparte la base de lo que se piensa ahí. Por lo tanto, usted fue haciendo un camino que lo fue distanciando de los lineamientos del Banco Mundial y que lo trae al momento en que está ahora como candidato del Partido Ecologista Verde aquí en Chile. Mira, en el Banco Mundial, cuando en el pic de mi carrera habían más de 10.000 funcionarios y realmente no todos los funcionarios piensan igual. Y creo que fui uno de los funcionarios que estuvo siempre en la misma parada que estoy hoy día. Yo fui vocero del Banco Mundial en materia de derechos humanos. Tú puedes argumentar que se violan los derechos humanos, pero creo que se hizo un gran esfuerzo de traer temas como estos. Costó muchísimos años crear un departamento de medio ambiente, pero así son los cambios institucionales demoran, los cambios institucionales pasan. Pero fundamentalmente yo tengo muy claro mi posición frente a mis principios, mi posición frente al Banco Mundial. No en todos estuvimos de acuerdo y realmente creo que es parte saludable de una parte pluralista de la institución. Naturalmente la institución en términos de sus tendencias macro siempre fue en la dirección del neoliberalismo, en la dirección de los cambios de ajuste estructural, no de los cuales yo estuve siempre de acuerdo. Por lo tanto, no hay una identidad uno a uno con las políticas generales del banco. ¿Usted ha planteado ser partidario de un cambio en la Constitución, de tener una nueva a través de Asamblea Constituyente, Alfredo Sfeir? Nosotros no estamos en contra de la Asamblea Constituyente, pero nosotros hemos propuesto el sistema de un plebiscito para saber si realmente la gente quiere el cambio en la Constitución. Nosotros pensamos que no podemos imponer, digamos, este tipo de cambio. Lo importante aquí entender es que hay una relación mutua entre ofrecer un cambio constitucional y ofrecer un cambio en el sistema económico, porque se nutren mutuamente. Por lo tanto, nosotros, presentando esta propuesta de una economía sustentable, una sociedad sustentable con una ciudadanía empoderada, necesitamos que haya paralelamente, ¿no es cierto?, una constitución que la retroalimente. De lo contrario, una se come a la otra. Hoy día, por ejemplo, en el caso de los programas que se han presentado de parte de la nueva mayoría, se acepta implícitamente, ¿no es cierto?, este sistema neoliberal. Se acepta que a través de eso medidas sobre el sistema para corregir el sistema. Nosotros estamos diciendo un cambio en el sistema, que ya es una gran diferencia. Y para eso se necesita, digamos, una nueva constitución. Y se necesita el apoyo ciudadano, que tendría que expresarse en primer término en el Parlamento, y usted no tiene un respaldo ahí que se visualice entre la alianza y la nueva mayoría en las dos cámaras. Nosotros lo que pensamos es que como partido nosotros siempre actuamos en pacto, en Europa, en todos lados. Y va a haber que buscar la fuerza del programa para buscar esa unidad nacional. Y creo que
a pesar de ser una condición importante, no ha sido una condición suficiente para hacer muchos cambios en nuestro país. Hay gobiernos que han tenido todos los parlamentarios del caso y realmente tampoco han avanzado trascendentalmente en muchos de los temas que están ahora presentes en esta campaña presidencial. Ahora, con respecto a la situación internacional de Chile, podríamos decir que es relativamente compleja. Tenemos una demanda en La Haya de Perú que está evolucionando hacia un fallo, y tenemos otra demanda de Bolivia. También Argentina queda un punto a dilucidar en cuestiones limítrofes. ¿Cómo va a enfrentar usted particularmente la situación de Bolivia? ¿Cedería territorio a Bolivia con, sin soberanía? ¿Por dónde? Mire, nosotros pensamos que el tema, primero La Haya de Perú, nosotros aceptaremos, como se ha dicho, el fallo de La Haya. En el caso de Bolivia, yo creo que este tema tiene que ser resuelto. Yo creo que han pasado muchos años para no resolverlo. Nosotros pensamos que tiene que haber mar para Bolivia. Sin embargo, el tema de la soberanía territorial tiene que ser decidido por la ciudadanía. Nosotros vamos a someter eso a un plebiscito de la ciudadanía. Lo otro más importante que creo que todo el país tiene que saber es que tenemos que tener una política territorial de fronteras mucho más integrada que lo que tenemos ahora. Hay que tomar estos temas de territorialidad como una oportunidad para desarrollar el país en esa frontera. Hoy día en Chile mucha gente se va a atender la salud al Perú. Tenemos los pueblos originarios que atraviesan la frontera sin estar mirando los hitos de eso. Tenemos el problema del agua, tenemos el problema de los desiertos, tenemos el problema del desarrollo de toda la zona fronteriza, y pensamos que vamos a hacer un programa de integración fronteriza de primerísima calidad en el cual se fortalezca no solo el tema del territorio, sino que se fortalezca la cultura, el arte, la integración territorial y aspectos como la minería, la agricultura y el manejo de los recursos naturales. Usted habla de plebiscitar la posibilidad de darle salida al mar a Bolivia, pero ¿cuál sería la propuesta de su gobierno en términos concretos? Yo creo que habrían dos posibilidades a ofrecer, una con territorio y otra sin territorio, y eso lo va a tener que decidir la ciudadanía. ¿Ya? ¿Y por dónde? ¿Por dónde? ¿En qué parte tendría la posibilidad de acceder a través del territorio chileno al Océano Pacífico Bolivia? Eso va a haber que también discutirlo con el caso peruano, porque usted sabe que esto de los corredores no es solo de Chile, o sea, la ofrecer el corredor tiene que ser discutido también con el gobierno peruano. Usted ha planteado formular un plan energético nacional con características de tipo regional y local, estimulando la generación de proyectos de energías renovables no convencionales. Pero, ¿cómo enfrentaría Alfredo Sfeir las carencias energéticas a corto plazo, las altas tarifas que tiene en este momento la energía en Chile? Mire, hoy día el tema de la energía es un tema fundamental no solo para el desarrollo, sino también para el ordenamiento territorial de nuestro país. Nosotros pensamos que, a pesar de que no se va a pagar la luz mañana, nosotros no tenemos esa impresión de eso. Creemos que hay 4 o 5 temas que van a ser... Mañana no, pero en 20 años. Sí, claro, en 20 años tenemos que... Por eso le voy a explicar cuáles son los puntos centrales de nuestro programa. Porque 20 años para un país es mañana. Sí, es mañana, así es. Y mucha gente también habla del medio ambiente y piensa que eso no es mañana, cosa que me parece muy importante lo que usted está diciendo, porque este es un tema central para nosotros. En primer lugar, yo creo que en Chile no hay una política nacional de energía. Y eso creo que es importante. No podemos seguir nosotros funcionando en el ámbito energético y crear políticas a través de proyectos. En segundo lugar, pienso que tiene que haber un ordenamiento territorial en Chile, es decir, cómo ocupamos el territorio. No es llegar e instalar, ¿me entiende? No es llegar sin realmente saber dónde se instalan este tipo de infraestructura. Tercero, tiene que haber participación ciudadana. Hay eso, con opinión de la ciudadanía claro, local. Tiene que haber una opinión de la ciudadanía local y a nivel nacional. Esto tiene que ver mucho con el tema de la regionalización, la centralización del país. En cuarto lugar, yo pienso que tiene que haber sistemas de compensación en los cuales si hay un acuerdo, si hay realmente un diálogo con la ciudadanía, tiene que realmente ser un diálogo con compensaciones mutuas. No es llegar a instalar una torre detrás de su casa y obligar que usted tenga que aceptar esa torre de electricidad. Eso. Usted no puede instalar una torre encima de un cementerio mapuche. O sea, esto hay que realmente verlo en forma estructural. En cuarto lugar, yo pienso que hay que ver toda la estructura de energías renovables no convencionales. Chile tiene una oportunidad única en relación a estas energías. Y estas energías necesitan no solo un compromiso político, necesitan una escala de operación, necesitan un compromiso de parte de la empresa privada, particularmente los grandes consumidores de energía. Ahora, uno de los grandes consumidores de energía es la minería, y creo que hay una oportunidad única, ya algunas mineras lo están haciendo, ¿no es cierto?, estos parques eólicos y buscando otro tipo de energía para mantener eso. ¿Hidroaicén sí o no? No. ¿Punta Alcalde sí o no? No.
Señor Fer, usted ha hablado de los pueblos originarios, particularmente del pueblo mapuche, a propósito de estos proyectos energéticos. Así es. ¿El pueblo mapuche debería ascender a un Estado nacional, convertirse en nación? Este es un tema que es de vital importancia y que ha pasado en otros países. Yo creo que tiene que haber un cierto grado de autonomía dentro del manejo del gobierno de los pueblos mapuches. Nosotros tenemos varias medidas que estamos ofreciendo en esta naturaleza. Primero, una Comisión Nacional de Tierras que permita que realmente el tema de la tierra se resuelva. Este es un tema que es fundamental para el pueblo mapuche. En segundo lugar, una representación del pueblo mapuche y de los otros pueblos originarios, porque hay otros pueblos originarios en el Poder Ejecutivo, y por lo tanto nosotros estamos promoviendo la creación de un ministerio de los pueblos originarios. ¿Pero ha habido traspaso de tierra al pueblo mapuche concretamente? Sí, ha habido. Yo no estoy diciendo que no ha habido, pero yo estoy diciendo que el tema todavía no se ha resuelto. Este es un tema que va más allá de la tierra que se ha repartido. Hay que también tener una representación de ellos en el poder legislativo. Yo creo que ellos tienen que tener representación en la Cámara de Diputados y en el Senado. ¿Con cuotas? Sí. Y creo también que deben tener una representación en la Corte Suprema, porque realmente es importante que ellos estén en el sistema de justicia por la forma que ellos ven la justicia, por la forma que ellos ven los temas de propiedad y otro tipo de aspectos importantes. También creo que tiene que haber una política de infraestructura muy fuerte en las regiones que están deficitarias tanto en la salud como en la educación. Pero lo que ellos quieren va más allá de solo participación en el Estado chileno. Ellos quieren un Estado mapuche, Alfredo. Claro, sí, yo lo entiendo eso, pero este es un diálogo que no se va a hacer de un día para el otro. Nosotros estamos pensando en grados de autonomía, pero eso no es una cosa que nosotros vamos a imponer. Yo quiero tener un diálogo con el pueblo mapuche directamente. Durante este periodo hemos hablado con algunas personas y vamos a seguir hablando de este tema. No es un tema para zanjar, digamos, en 3 o 4 minutos. Este es un tema que la autonomía también va relacionada con el territorio, también va relacionada con la participación a nivel nacional. ¿Libertad para los presos políticos mapuches? Sí. Bueno, usted nos comentaba antes de comenzar el programa que había visto así en forma somera el programa que presentó Bachelet en la última jornada con respecto, por ejemplo, a la revisión del reemplazo en huelga, en el caso de materia laboral o una ley de aborto. ¿Qué opinión tiene usted acerca de ese programa? Mire, yo acabo de leer el programa ayer en la noche y hoy en la mañana. Es un programa bastante vasto. Yo creo que hay varios elementos que son importantes. Primero, de que no hay, para mí, no logré sentir un objetivo central a donde se va a poner la unidad de cuenta de todo esto. O sea, vi muchos programas, pero sin ver como nosotros tenemos, por ejemplo, la sociedad sustentable como el elemento de unidad de cuenta. Parece que aquí está centralmente un sistema neoliberal, o sea, mantener el sistema existente y lanzar toda esta reforma en la esperanza de que cada una va a producir los frutos que corresponde, pero no vi una unidad de eso. O sea, ¿no hay equidad en el espíritu del programa, dice usted? ¿Equidad en la sociedad? No, yo creo que hay muchos programas que van puntuando la equidad. Ahora, ¿cómo todo esto va a hacerlo? No me quedó totalmente claro dentro de esta lectura. Lo otro que me parece muy importante es que nosotros tenemos diferencias, por ejemplo, en programas como la salud. La salud no solo es para curar enfermedades, también hay que tener un sistema de recuperación de la salud, lo que significa ver la salud desde el punto de vista de la nutrición, la agricultura, el procesamiento de los alimentos, toda esa parte tenemos algunas diferencias. Otras diferencias tenemos nosotros en el ámbito del rol que tiene la sustentabilidad del desarrollo, la competitividad de nuestro país. Nosotros estamos hablando de un sistema de ecocompetitividad, la capacidad que tiene la empresa no solo de producir, sino también producir limpio. Y en fin, hay una cantidad de temas en los cuales creo que hay diferenciación y creo que el país tiene que entenderlo. Le queremos agradecer a Alfredo Fer, candidato presidencial del Partido Ecologista, por estar con nosotros esta mañana aquí en el Diario de Cooperativa. Muchas gracias por esta invitación, gracias por esta entrevista. Muchas gracias a usted, buen día. Que tenga un buen comienzo de semana. Gracias. Gracias igualmente.